voy a hablar de un personaje así chiquitito, muy chiquitito, y de un cuento también corto, de un autor que, bueno, te van todos los adjetivos hoy. De un autor que es reconocido especialmente por una novela muy larga, en realidad, que es Moby Dick. No, ese no te fue. No te hagas cargo de todo, Mateos. ¿Puedo decir por ballenas? No, por largo. El autor de Moby Dick, Melville, es conocido en algunos círculos, sobre todo filosóficos, post-sartrianos, post-anarquistas, por un personaje y por un cuentito que se llama Bartleby, el escribiente, ¿sí? Que salió publicado en el 1853 y que pasó medio sin pena ni gloria en un libro de cuentos, en una etapa ya bastante sombría de Melville, y que fue resignificado en el siglo XX y finales del siglo XX, como Borges, por ejemplo, lo consideró precursor del existencialismo, lo relacionó con Kafka, dice que Kafka seguramente nunca lo leyó, pero hay cosas muy similares. Bueno, es precursor del existencialismo, de Beckett, incluso Stephen King tiene en un libro Saco de Huesos un personaje que alude a él. Y este pequeño escribiente es el símbolo de una filosofía, o está releído como símbolo de una filosofía bastante anarquista, obviamente anticapitalista, que tiene que ver con el escapar, dice Pervert, un filósofo brasilero, es europeo pero vivió toda la vida en Brasil, se considera brasilero, y que trabaja mucho con teatro experimental, que las personas tenemos el derecho a desertar de sociabilidades mortíferas. Qué bueno. Y en este caso, el personaje del escribiente es un símbolo de eso. Primero voy a hablar un poquito de Melville para ver cómo ustedes se encuentran ante este escritor, que ahora todos decimos Melville como, nada, ícono de la historia de la literatura. Este señor a los 12 años se queda sin su papá, se hace medio cargo de su familia, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. En nada engancha, mucho sacrificio, pobreza, el padre los deja como muy en la ruina. Y a los 19 años se embarca en un barco, sí, obviamente, ¿no? ¿Dónde se va a embarcar? Hacia Inglaterra, de Estados Unidos, estamos hablando de un americano, ¿no? Hacia Inglaterra, un viaje medio comercial, un barco de carga. No le gusta esa experiencia, vuelve, intenta fallidamente varios trabajos en los que no prospera y se vuelve a embarcar, esta vez en un ballenero, que lo lleva a toda esta zona del Caribe. Se aburre al año y medio y con un compañero desertan y quedan atrapados en una islita con una tribu conocida como los Traipi, que eran caníbales. Al principio, él piensa primero que lo van a matar, después lo empiezan a tratar bien, después se dan cuenta que lo están preparando para un sacrificio. Entre las idas y vueltas se lesiona, a ellos no les sirve más, lesionado, lo venden de nuevo. Pasa un montón de cuestiones así cuando se reencuentra con ingleses, con norteamericanos. Resulta que tenía un pedido de captura por haber desertado, entonces está un tiempo preso hasta que lo vuelven a vender a un ballenero y vuelve a Estados Unidos. ¿Qué pasó? En ese tiempo él, estamos hablando de 1850, 1845, plena revolución industrial, pleno avance progresista en Estados Unidos, ¿no? Él con esas experiencias afuera y ese ir y venir, empieza a tener otra visión de su sociedad. Por eso Deleuze, el gran filósofo de las deserciones, dice que este personaje, el escribiente, no está enfermo, sino que es el médico para una América enferma. Vuelve, nada, y dice, bueno, están de moda los relatos de las islas desconocidas, y empieza a escribir sus experiencias y obtiene un éxito rotundo. Escribe una, escribe la secuela, le va re bien. La tercera obra que escribe es de ficción, ahí anda. Y después de hacer un viaje a Europa, de promocionarse y de ser un escritor ya bastante rico y conocido, vuelve a Estados Unidos, se compra una granja y se encierra 2 años, en 1849, a escribir su gran obra que es Moby Dick. Mucho desgaste psicológico escribiendo esto, además de que es un rotundo fracaso comercial y de crítica. Todo el mundo detesta Moby Dick y Melville se quiere matar. Y de hecho entra en una gran depresión, tiene muchos problemas económicos, tiene que vender todo. Vuelve a Nueva York a trabajar en un puesto de aduanas, una cosa muy administrativa.
En sus últimos años se dedica un poco a la poesía, mucho al cuento, tiene muchos relatos muy interesantes, y el más famoso es este. Es muy cortito, para cuento sería largo para nosotros, pero es como una novelita corta. Es la historia de un escribiente, o sea, el personaje hacía la función de copiar en un estudio de un abogado. El libro está contado desde la perspectiva de este abogado, que es muy mediocre, y ya lo dice desde el principio: yo soy de las personas que solo quiero tranquilidad, estoy acá en mi oficinita, no quiero llamar la atención, no quiero participar en grandes casos, me voy a ocupar de hacer los testamentos de la gente rica, o sea... Pero la oficina esta, irónicamente, está en el centro de Wall Street. Un día este abogado empieza a tener mucho trabajo y necesita un ayudante nuevo, y acá llega nuestro personaje, un hombre pálido, que no hablaba demasiado, pero que escribía, o sea, a 1000 por hora, era el primero en llegar y el último en irse. Un día le piden otra cosa, porque las copias había que corregirlas, había que cotejarlas con otro, y él responde, esta va a ser la frase fundamental del libro, y la frase que es cabecera para muchos movimientos insurreccionales actuales, que es: preferiría no hacerlo. Que es poner en el eje del mundo capitalista de producción y hiperactividad, yo preferiría no hacerlo. Y ese preferiría no hacerlo empieza a llevar al libro a situaciones absurdas totalmente, como preferiría no comer, o de dónde, bueno, vamos a charlar un poco, quiero saber más de vos, preferiría no contarte. Preferiría... Este personaje se instala, el abogado se da cuenta que el hombre vive ahí, y un día le revisa las cosas y tiene en un cajón unos ahorros. Pero como vive ahí, come poco, no va a ningún lado, y gasta medio penique por día, por decirte, para almorzar, porque almuerza una tortita, no sé qué, va a tener como para 200 años vivir ahí. Y de a poco empieza a no querer hacer más sus tareas tampoco, ¿no? Tampoco quiere escribir en un momento. Dice: no, he renunciado a copiar. Bueno, señor, está despedido, se tiene que ir, preferiría quedarme. O sea, y a todo preferiría no hacerlo. Entonces, esto empieza a ser una locura total. Y el personaje llega hasta el límite del absurdo, preferiría no hacerlo. Antes de seguir y de adelantar un poquito más de este personaje, vamos a escuchar un audio con un fragmento. ¿Está listo el audio por ahí? Bueno, lo escuchamos y después seguimos charlando un poquito. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento. Hay dos cosas interesantes de esto. Primero, que está todo contado desde la perspectiva del abogado, por lo cual nunca sabremos las verdaderas motivaciones del escribiente. ¿Sí? Alerta spoiler, se va a morir este señor de inanición cuando decida dejar de hacer todo, incluso preferiría no cenar. ¿Sí? Entonces va a terminar en la cárcel porque, como no se quiere ir de la oficina... Esta secuencia de acciones lleva como al absurdo total. El abogado muda sus oficinas a otro lado, pero el escribiente se queda en ese lugar. Entonces los nuevos dueños lo van a buscar y le dicen: hágase responsable porque este era empleado suyo. Casi como un objeto, ¿no? Exacto. Y este señor, como no se quería ir, pero era pacífico, por eso también una de las lecturas de este personaje es el símbolo de la resistencia pacífica. Pero todo el mundo alrededor se vuelve loco y lo terminan metiendo preso. Pero como era tranquilo, lo dejaban caminar, y lo que él hacía era recorrer un patio externo separado de los otros presos. A ese patio no podían acceder los demás, que tenía pasto. Y un día sí lo encontraron tirado en el pasto. Hay dos cosas que se contraponen. Primero, toda la filosofía americana, el pragmatismo, el progreso, la producción, la productividad, todo eso con la total inmovilidad. Sí, el personaje que deja de hacer todo, que se retira del mundo. De esa maquinaria. Es como una crítica, digamos, al momento. Totalmente. Completamente. Pero ese personaje que deja de hacer todo y queda ahí en medio de todos, es la piedra en el zapato de todo el mundo, porque todos lo están viendo. Y hay una lectura muy particular que dice que acá hay una tensión también entre... Es muy interesante en el fragmento que escuchábamos, cuando dice que la lástima se transformó en miedo. Y ese es un punto de inflexión con el personaje. Este abogado, que es toda buena voluntad y caridad cristiana, que lo quiere ayudar, y de dónde vendrá, y qué trauma tendrá, y pobrecito, y ay, me da lástima que se quede solo, y bla, 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 después le empieza a tener miedo, y en un momento, o sea, paranoiquea al punto de mudar sus oficinas, porque dice: nos va a contagiar su locura. Y además varios empleados empiezan a utilizar la palabra preferir. Me parece que prefiero tal cosa, entonces dice: nos está
contaminando el lenguaje, empezamos a hablar como él, o sea, se empieza a psicotizar este abogado y entonces le empieza a temer. Bueno, esta confrontación y esta desconfianza entre los individuos es lo que busca, digamos, una filosofía que quiere que todos seamos iguales y el diferente es una amenaza, ¿no? Entonces, ante todos vamos tras el sueño americano, ese diferente, el que no quiere el sueño americano, un día le dejas un paquete de plata, mira, tomá, anda donde tengas que ir con esta plata y llámame, yo te hago una recomendación. No, preferiría no hacerlo y preferiría no tomar este dinero. Entonces nadie entiende esa lógica. Resistencia pasiva, contracapitalismo absolutamente, ¿no? Mientras todos producen más, yo no produzco nada, desaparezco. Deserto de tu sociedad, de tu sistema, pero me tenés que ver, digamos. Pero, es como un palenque, como una traba al engranaje capitalista, ¿no? De repente aparece así y es visible sí o sí, no se puede ocultar. Exactamente, y además lo que provoca es esta tensión, este enfrentamiento. Digamos, es un hombre que no tiene particularidades y no sabemos nada de él por dentro. Si uno lee, no sé, la Metamorfosis de Kafka, tenés la perspectiva del que se convirtió en bicho. Pero con el escribiente no tenemos esa perspectiva, entonces queda librado a cada uno y es mucho más atemorizante, digamos, o perturbador, que es una palabra más bonita. Pero como digo, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Que reaccione. Y por ahí a veces no hay que reaccionar, ¿no? Y a veces esa no reacción es una bomba, silenciosa, pero es una bomba, ¿no? Y de hecho empieza a contagiar esa revolución, que como dice para ellos, que era un contagio, dice, o habla así, nos empieza a contagiar a todos, nos empieza a contaminar, dicen, ¿no? Exacto, nos empieza a contaminar con prefiero no hacerlo, porque a ver, cuando vos dejás de decir que sí a todo lo que te ofrecen, y si decís que no a la plata, ¿cómo? Y si decís que no a satisfacer a tu jefe, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Y por dónde te domino si no te importa ni comer? ¿No? Por eso es un gran símbolo de rebeldía pacífica, completamente pacífica. Porque no había por dónde entrarle al escribiente, no le importaba nada. Tampoco sabemos si le importaba a sí mismo, ¿no? Bueno, por eso esta muerte por inanición que aparece en otro cuento de Melville, me hace acordar un pasaje en uno de los 3 de la trilogía de los Caminos de la Libertad de Sartre, el soldado que va a la guerra, llega, vuelven de la guerra y todos tienen a alguien que los reciba, ¿no? Y a él no, su familia no está, vive en otra ciudad, no sé qué, entonces empieza a caminar alrededor del Sena y en un pasaje muy existencial propio de Sartre, lo hace decidir si se va a suicidar o no, si se va a tirar ese río o no. Entonces él va caminando y está en la orilla y en un momento para y dice, bueno, en este momento me puedo tirar o puedo seguir viviendo. Y esta decisión es libre y es mía. Y yo me podría tirar sin, o sea, ya dejando de pensar en mi familia, en el dinero, en lo que voy a causar, en la persona que me tiene que juntar del río. ¿Voy a seguir viviendo por eso? ¿O por qué les va a causar? ¿O no? Bueno, y él cuando siente completamente la libertad dice, me tiraría sin que me importe nada, o no me tiraría sin que me importe nada porque es decisión absolutamente mía. Ese es el momento existencial para Sartre. Y ese es el momento también del escribiente, ¿no? Él decide absolutamente todo y él decide decir, bueno, estoy afuera. En nuestra época hay como mucho... Deleuze escribió un ensayo sobre el escribiente y bueno, y hay varios escritos sobre el tema y es como punto obligado para varias cuestiones relacionadas con esto. Sobre todo Tikkun también lo tiene en cuenta, que es un movimiento francés insurreccional, que bueno, nada, rebeldía, anarquismo. Y también, por otro lado, nos plantea esto de la comunidad de los sin comunidad, qué significa ser una comunidad, qué significa estar con otros, y este tema de vivir con otros y su contrapartida, que es vivir solo, cómo atraviesa la literatura, en este caso con alguien que está entre medio, pero se ha apartado completamente. Y quiero decir que esta columna dedicada a mi amiga Melissa Stocco, que le gusta mucho este personaje. Exactamente, Melissa Stocco está diciendo que es una maravilla. Impresionante. Bueno, va dedicado para vos, Meli, que sé que te gusta mucho el escribiente. Tremendo para arrancar, como siempre, Daniel.